Una isla a 24 kilómetros de la costa iraní. El 90% de todo el petróleo que Irán vende al mundo pasa por ahí. Durante décadas, el régimen iraní juró que jamás permitiría que eso sucediera. Construyó búnkeres, instaló misiles y rodeó la zona con barcos de guerra. En marzo de 2026, bombarderos estadounidenses que despegaron del Reino Unido a más de 6.000 kilómetros de distancia llegaron a esa isla y destruyeron 90 objetivos en una sola noche. Búnkeres de misiles, depósitos de minas navales, sistemas de defensa aérea, la torre de control del aeropuerto. Todo lo que Irán construyó para proteger ese lugar fue eliminado antes del amanecer, y ahora Estados Unidos está considerando simplemente tomar la isla. Eso es lo que más teme Irán y ya ocurre. Pero para entender la magnitud de esto, necesitas entender lo que Estados Unidos hizo en las 3 semanas antes de llegar hasta aquí. Durante años, especialistas militares de todo el mundo decían lo mismo: atacar realmente a Irán sería un suicidio. Irán había construido, a lo largo de décadas, uno de los arsenales más temidos de Medio Oriente, 2.500 misiles apuntando en todas las direcciones. Una marina posicionada en el estrecho de Hormuz, el corredor de agua por donde pasa el 20% de todo el petróleo del planeta. Drones en cantidad industrial y un plan militar construido alrededor de una idea simple. Si alguien viene, pagará un precio que el mundo entero sentirá. Generales estadounidenses decían que una guerra así era como desatar el infierno. Expresidentes advertían sobre el riesgo de una guerra que podría devorar todo el Medio Oriente. Pero entonces, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel fueron y lo hicieron. A las 7 de la mañana, hora de Teherán, el cielo explotó. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, gobernaba el país con mano de hierro desde hacía más de 30 años. Sobrevivió a sanciones, asesinatos de generales, ataques cibernéticos y diversas presiones. Era el símbolo de la resistencia del régimen, el hombre al que Occidente nunca había logrado tocar. Esa mañana estaba muerto. Junto con él, 48 de los comandantes militares y políticos más altos del régimen fueron eliminados en las primeras horas. El jefe de todo el ejército iraní, el comandante de la Guardia Revolucionaria, la élite militar del país, el ministro de Defensa, el jefe del servicio de inteligencia. Décadas de experiencia militar desaparecieron en horas e Irán respondió de la única forma que podía, con fuerza. El primer día, el país lanzó casi 500 misiles a Israel. Una muestra de poder que parecía confirmar todos los temores y mostrar que, incluso con su liderazgo muerto, la máquina de guerra iraní seguía activa. Pero lo que sucedió en los siguientes 20 días lo cambió todo. Estados Unidos e Israel no solo estaban bombardeando objetivos al azar, estaban desmantelando Irán de forma sistemática, pieza por pieza, como quien desarma un motor. Empieza por la protección aérea. Irán tenía una red de sistemas antiaéreos repartidos por todo el país, lo que impedía que cualquier avión volara libremente sobre el territorio iraní. Sin eso, el país quedaba completamente vulnerable. En menos de una semana, el 80% de esa red fue destruida. Y si pierdes el 80% de tu defensa aérea, los bombarderos estadounidenses B-52, aviones enormes de 70 años de antigüedad que transportan toneladas de bombas, pero no tienen ninguna tecnología furtiva, empezaron a sobrevolar Irán. Como si fuera un ejercicio de entrenamiento, porque para ellos prácticamente lo era. El cielo iraní estaba abierto, pero eso no es todo. Los misiles eran la gran apuesta de Irán, todos esos proyectiles acumulados a lo largo de los años. El plan era lanzar tantos al mismo tiempo, que los sistemas de defensa enemigos no pudieran derribar todos. Una lluvia metálica que haría imposible soportar un conflicto. El primer día, Irán lanzó casi 500 misiles. Parecía que funcionaba. 10 días después bajó a menos de 40 diarios, 20 días después casi a 0. ¿Y quieres saber cómo fue posible eso?
Bueno, Estados Unidos e Israel destruyeron las plataformas de lanzamiento, 300 de ellas, eliminando el 65% de toda la capacidad de ataque con misiles de Irán. Bombardearon las fábricas que hacían 100 misiles al mes. ¿Para qué tener miles si no puedes lanzarlos? Y los drones corrieron la misma suerte. Irán invirtió mucho en drones de ataque baratos, los mismos que dio a grupos en todo el Medio Oriente. 20 días tras iniciar la guerra, los lanzamientos bajaron 95%. Y aquí llegamos a una parte de esta historia que casi nadie está contando y probablemente es la más impresionante de todas. La marina iraní era la guardiana del estrecho de Hormuz. Fragatas, submarinos, barcos patrulla, lanchas rápidas. Era ella quien garantizaba que Irán pudiera, si quisiera, cerrar el corredor más importante del mundo para el comercio de petróleo. El almirante estadounidense Brad Cooper, responsable de las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente, anunció el 16 de marzo que más de 100 embarcaciones iraníes habían sido destruidas o gravemente dañadas. Para que te des una idea, antes de la guerra, Irán tenía 109 barcos y embarcaciones militares. Pero un episodio en particular resume mejor que cualquier cifra lo que le pasó a la marina iraní. Ese detalle específico prácticamente no apareció en las noticias y es el más sorprendente. La fragata Iris Dena era uno de los orgullos de la flota, un buque de guerra moderno, posicionado en el Océano Índico, a miles de kilómetros del conflicto. Sus tripulantes probablemente creían estarlo bastante lejos para estar seguros. Un submarino estadounidense la rastreó en silencio, disparó torpedos y la hundió frente a la costa de Sri Lanka. Al menos 87 tripulantes se hundieron en el fondo del océano con ella, sin aviso, sin escapatoria. Fue el primer barco hundido por un submarino en combate desde la Guerra de las Malvinas en 1982. 44 años después, la Marina estadounidense mostró que ningún lugar es seguro cuando actúa. Irán perdió su marina, y fue en ese escenario, con la protección aérea destruida, los misiles casi agotados, la marina en el fondo del mar, que Estados Unidos pasó a la jugada que el régimen iraní siempre juró que jamás dejaría que sucediera: la isla de Karg. Antes de seguir, piensa: si fueras Estados Unidos y buscaras destruir la economía de Irán sin tener que ocupar el país entero, ¿cuál sería el único lugar que necesitarías controlar? La respuesta es Karg. Déjame mostrarte por qué. El país depende del petróleo, su principal fuente de ingresos, lo que mantiene al gobierno funcionando, al ejército armado y a las milicias pagadas, y el 90% de ese petróleo. Sí, el 90% sale por la terminal de la isla de Karg, antes de cruzar el estrecho de Hormuz y llegar a los compradores de todo el mundo. Sin Karg, Irán no tiene dinero. Sin dinero, el régimen cae desde adentro. ¿Y sabes cuál es el tamaño de esa isla que sostiene una economía entera? 22 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que muchos barrios de grandes ciudades. Y ahí es donde está el corazón económico de todo el país. Lo más impresionante es que esto no es nada nuevo. Jimmy Carter llegó a considerar atacar la isla en los años 70, durante la crisis de los rehenes estadounidenses, para forzar a Irán a negociar, y desistió porque el riesgo era demasiado alto. En los 80, Saddam Hussein fue más lejos. La Fuerza Aérea iraquí bombardeó Karg varias veces y logró dejar la isla fuera de operación por meses. Ningún presidente estadounidense había cruzado esa línea en 50 años hasta ahora. El 12 de marzo, bombarderos estadounidenses que despegaron del Reino Unido llegaron a Karg y destruyeron 90 objetivos en una sola operación. Irán perdió en una noche todo lo que construyó para defender esa isla. El régimen reaccionó con amenazas, dijo que destruiría toda la isla y la infraestructura petrolera de empresas vinculadas a Estados Unidos. La ironía es cruel. El petróleo de Karg importa más a Irán que a los estadounidenses. Es la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Y ahora, sin protección militar en la isla, fuentes dentro del gobierno estadounidense indican que Washington está considerando el siguiente paso: ocupar Karg.
tomar la isla, usarla como un as bajo la manga o cortar fondos al régimen hasta que caiga desde dentro. Eso es exactamente lo que Irán más temía. No solo ser bombardeado, sino ser controlado, tener el único pulmón que le queda en manos del enemigo. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie ha podido responder todavía. ¿Será que todo esto es suficiente para derribar al régimen? Porque destruir el ejército de un país es una cosa, hacer que el gobierno caiga es algo completamente diferente. Y lo que está sucediendo dentro de Irán en este momento es la parte más impredecible de toda esta historia. Cuando matas a toda la cúpula de un ejército en pocas horas, ¿qué pasa con los soldados, con las órdenes, con la jerarquía que mantiene todo funcionando? La respuesta en Irán fue caos. El nuevo líder supremo es Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei. Tiene 56 años y nunca ha ocupado un cargo público en su vida. Fue elegido rápidamente en una reunión en línea porque el edificio donde el grupo responsable de esta elección suele reunirse había sido bombardeado. Su primer pronunciamiento al país no fue en video, no fue en audio, fue un texto leído por un presentador de televisión con una foto fija en la pantalla. Piensa en esto un segundo. El primer mensaje del nuevo líder es una foto estática leída por un presentador. Es la imagen más clara de un régimen sin control. Hasta hoy nadie ha visto a Mojtaba Jamenei aparecer en público desde que asumió el cargo. Ninguna imagen en movimiento, ninguna voz. Nadie sabe con certeza si él está bien. ¿Y qué decir de las Fuerzas Armadas? Bueno, el propio gobierno iraní admitió públicamente que el ejército había perdido el control de varias unidades, que ahora actúan basándose en órdenes antiguas. Sin nadie coordinando nada, un ejército a ciegas, sin saber exactamente quién manda o qué hacer. La prueba más clara de esto fue un incidente al inicio de la guerra. Irán alcanzó accidentalmente su propio barco, un ejército tan desorientado que empezó a pelear contra sí mismo. Y mientras el régimen intentaba reorganizarse, el mundo observaba y cada país tomaba su propia decisión sobre qué hacer. China, que adquiría el 90% del petróleo iraní, guardó silencio. Condenó los ataques con palabras, pidió alto al fuego, pero no hizo nada concreto para ayudar. Estados Unidos pidió a China enviar barcos para reabrir el estrecho de Hormuz, pero China respondió simplemente que no. China tiene reservas de petróleo para más de 100 días y tiene otros proveedores. Al final, eligió sus propios intereses. Rusia condenó los ataques con palabras aún más duras, pero tampoco hizo nada más allá de eso. ¿Por qué Putin no puede darse el lujo de enfrentarse directamente a un presidente estadounidense que, en ese momento, estaba destruyendo a sus aliados frente a todo el mundo? Y Europa, bueno, está dividida. El Reino Unido, reacio y presionado internamente, autorizó el uso de sus bases para operaciones específicas. Alemania, España y gran parte del continente rechazaron participar. La OTAN declaró que eso no era una guerra de la alianza. Trump no les dedicó tiempo. Entonces, la misma pregunta, ¿caerá el régimen? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es lo siguiente. En 20 días, Estados Unidos e Israel destruyeron lo que llevó 40 años construir. Ese régimen perdió su liderazgo, su marina, su capacidad de misiles y su protección aérea en menos de 3 semanas. Y la isla que financia todo esto ahora está al alcance de los estadounidenses. El buque de asalto anfibio USS Boxer acaba de salir de San Diego, junto con él el USS Portland y el USS Comstock. Los 3 barcos llevan el 11º Batallón de Infantería de Marina. Son más de 2.500 hombres, con cazas F-30 y 5B, que pueden despegar verticalmente como helicópteros, helicópteros de ataque y embarcaciones de desembarco a bordo. Partieron 3 semanas antes de lo previsto. Esto se suma al USS Trípoli, que ya está en el Océano Índico, viniendo de Japón, con otros 2.000 infantes de marina. 2 grupos militares completos convergiendo al mismo tiempo hacia el Golfo Pérsico, con equipo específico para operaciones terrestres.
Y cuando todo esto sea analizado por los libros de historia, probablemente quedará claro que el arma más poderosa de Estados Unidos en esta guerra no fue ningún bombardero, ningún submarino, ningún misil. Fue la capacidad de poner la mano en la llave del dinero del régimen. Y todo indica que, en breve, esa llave va a ser cerrada. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Irán se va a rendir o va a seguir resistiendo incluso con todo esto? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo con alguien que también quiera saber y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.